Bienvenidos a los cursos de electrónica. Estamos pasando con este nuevo tema que es polarización de transistores y estamos viendo los nuevos elementos transistores, que en este caso son los transistores JFET o de efecto de campo. Vamos a pasar con este nuevo problema, que igual es un problema de diseño para transistores JFET, que nos indica lo siguiente: polarizar un transistor JFET por una división de tensión y de tal modo que se cumplan los siguientes datos: el punto de operación a la mitad de la recta de carga y de la curva de transconductancia. El voltaje de alimentación es de 12 voltios y calcular el valor de G sub M en el punto de operación, donde nos daban los valores que es del transistor, que es I sub DSS, que es igual a 8 mA, y B sub GS off, que es igual a menos 5 voltios. Entonces, con todos estos datos vamos a ver cómo podemos resolver. De la misma manera que hace rato, en este caso del anterior ejercicio, lo que vamos a hacer es que vamos a identificar los valores que nos está dando, donde tenemos que I sub DSS es igual a 8 miliamperes, y eso es un dato del transistor. Otro dato del transistor es que es I sub GS off, ¿no? Como ya hemos explicado, I sub DS es la máxima corriente que me puede aguantar, y B sub GS off es el mínimo voltaje para que pueda funcionar el transistor. Entonces tenemos que es 5 voltios. ¿Ya? Y por último, B sub D, que es en este caso de 12 voltios. Al igual que en el anterior ejercicio que hicimos en el video pasado, lo que vamos a hacer es vamos a elegir mallas de entrada y mallas de salida, pero antes de esto, como verán, tenemos que simplificar un poco más este circuito. Para simplificarlo vamos a hacer lo siguiente: vamos a redibujar el circuito y vamos a poner los valores, en este caso, que estaríamos usando, ¿no? Ya, entonces los valores van a ser los siguientes, ¿no? Voy a tener acá a mi transistor JFET y aquí voy a tener la fuente. Vamos a seguir poniendo VDD, y aquí abajo lo que va a pasar es lo siguiente: simplemente por lo que sería por Thevenin, he reducido esas dos resistencias a una sola resistencia, que ahora voy a llamar resistencia RG, y esto va a ser B sub GG, que sería una fuente de tensión, por eso la doble letra que se estaría anotando. Y aquí solamente se mantendría en la misma parte. En este caso solamente la malla de entrada es la que se ha modificado, y la malla de salida se estaría manteniendo, RD y RDS. Una vez que ya tenemos esta parte resuelta, lo que vamos a hacer es ahora sí trabajar con las mallas, donde la primera malla de entrada vamos a tener lo siguiente: voy a tener que voltaje GG menos la corriente de G por la resistencia G menos el voltaje de gate surtidor, y esto menos la corriente IDS por RDS tiene que ser igual a 0. Como están viendo en la malla de entrada, lo que simplemente he hecho es suma de caídas de tensiones. Ahora vamos a la siguiente, que sería con VDD. VDD menos ID por RD, y esto va a ser menos el voltaje de drenador surtidor del transistor y menos IDS por RDS. Esto va a ser igual a 0. Entonces, al igual que el anterior ejercicio, solamente con algunas diferencias, que sería el voltaje G, el voltaje de la fuente, en este caso de la entrada de la puerta, ¿no? De la misma manera, vamos a tomar las mismas consideraciones para transistores JFET, que nos dice que la corriente de la puerta es igual a 0 y que la corriente de drenador es exactamente igual a la corriente de surtidor. Entonces, haciendo eso, todo esto se va a convertir en 0, y la corriente de drenador va a ser la corriente de surtidor. De esta manera, entonces, se va a reducir más el circuito. Vamos a reducirlo para que se pueda ver más simple. Entonces, simplificando, lo pondremos acá.
simplificando voy a tener lo siguiente. Al simplificar simplemente voy a despejar R sub S, donde R sub S me va a dar lo siguiente, me va a dar B sub G menos lo que sería B sub G de S, y todo esto dividido entre lo que sería I sub S, ¿no? Y ya tendríamos esta ecuación. Bueno, sería la misma ecuación 1, pero es un poco más simplificado en función a lo que quiero, que sería R de S. Como pueden ver en este caso, R de S ya no va a ser los valores simples que hemos seguido en el anterior ejercicio, sino que R de S estaría compuesto por un valor BG de S positivo. Por lo tanto, la recta también va a estar en el eje positivo bueno, de la gráfica en este caso, ¿no? Luego de esto tenemos también lo siguiente, que sería para la ecuación número 2, donde igual de la misma manera voy a despejar RDS y RD. O sea, va a tener RD más RDS. Esto va a ser igual a B sub D menos B sub DS, y esto dividido entre lo que sería I sub DS, ¿no? En este caso, la malla de salida, si se dan de cuenta, como en el anterior ejercicio, se está manteniendo. ¿Sí? Ya tenemos entonces esas dos ecuaciones. Ahora, ¿a qué procedemos a hacer? A las condiciones, ¿no? Condiciones de diseño. Entonces vamos a poner acá las condiciones de diseño. Para las condiciones de diseño ya lo hemos visto anteriormente. Simplemente partimos de la ecuación de la recta de la curva de transconductancia, que es esta, ¿no? Que estoy dibujando ahorita, B sub GDS sobre B sub GDS off, y esto elevado al cuadrado, donde yo lo que decía, para encontrar justamente el centro de esta recta, de esta curva, sería que B sub GDS sobre B sub GDS off tiene que ser igual a lo que sería I sub D sobre lo que sería I sub DS, ¿no? Bien, entonces en este caso todo esto tiene que ser igual a K, ¿ya? Y esa sería la condición, ya lo tenemos la condición. No se olviden que esto es en valor absoluto, entonces siempre tiene que ser K positivo en lo posible. Para los posteriores, bueno, para hallar los valores, ¿no? Ya, ahora ya que tenemos esta, entonces resolvemos, y han visto que K ya sabemos cuánto nos va a dar. La resolución de la ecuación al reemplazar, sabemos que nos va a quedar el K que necesitamos, que es de 0,382. Entonces ese es se podría decir que el valor que sí o sí necesitamos para ir despejando. Entonces ahora sí voy a poner, hallamos punto de trabajo. Para el punto de trabajo, simplemente lo que se tiene que hacer es reemplazar, ¿no? A ver, lo vamos a volver a hacer para recordar este tipo de ejercicios. Si tengo, en este caso, I sub D, ¿a qué va a ser igual? Bueno, en este caso voy a ir I sub DQ, va a ser igual a K en valor absoluto por I sub DS, ¿no? Y de esta manera estaría obteniendo lo que es el valor de I de Q. Bien, entonces si despejamos de acá, voy a tener que I de Q habría sido igual a ¿cuánto? I de Q sería la multiplicación de I de SS, que es igual a 8 miliamperes multiplicado por 0.382. Esto me está quedando 3.06 miliamperes. Y ahora vamos al siguiente, que sería, en este caso, BG de SQ. Esto va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser la multiplicación de K por el voltaje GDS off, donde el BG de SQ va a ser igual a ¿qué?
a la multiplicación de esos valores, que me estaría quedando menos 1,91. 91 voltios. Entonces con esto ya hemos hallado, por lo menos se podría decir, el punto Q para la malla de entrada, y no nos olvidemos de la otra condicional para que esté en la malla de salida, la recta de malla de salida en el centro, que es que BDS tiene que ser igual a BDD dividido entre 2, ¿no? Con esto estaremos verificando que va a estar justamente en el centro de la recta de salida o la recta de carga. Entonces voy a tener que BDS va a ser igual a ¿cuánto? Si BDD es igual a 12 voltios, entonces me estaría quedando 6 voltios, ¿no? Entonces con esto ya estaríamos obteniendo los valores de I de Q, G, BSQ y BDSQ, ¿no? Ya me está faltando esa parte. Esto es BDSQ y esto es BDSQ, ¿no? O sea, estamos llegando al punto de trabajo. Bien, entonces con esto ahora como hallamos las resistencias que debería tener mi circuito para que esté polarizado con esas condiciones. Lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Voy a despejar en la ecuación 2. Pondremos eso. 1 y 2 lo pondré acá, porque sabemos cuáles son, ¿no? 1 y 2. Esos dos voy a trabajar. Donde voy a tener lo siguiente. Voy a tener que R sub S es igual a ¿qué? Como ya tengo los valores, y me queda que era B sub GD menos B sub DSQ, ¿no? Si lo vemos en la ecuación aquí arriba, ven, es RS es BGG menos BGS, BGS, ¿no? Entonces lo voy a borrar esta parte, y esto sería B sub BGQ, y esto va a estar dividido entre lo que sería IDS, ¿no? Pero de IDS es lo mismo que IDQ, entonces esto ya tendría también, donde entonces de acá puedo decir que entonces RDS es lo mismo que decir BGG sobre IDS menos, si reemplazo ahí los valores, me estaría quedando que 624.18 y positivo 624.18. Esta va a seguir siendo mi ecuación 1 porque en sí solamente he reemplazado los datos. Y ahora vamos a la ecuación número 2. En este caso de la ecuación número 2 voy a despejar RD, donde vamos a tener que va a ser BDD menos BDS, en este caso Q, porque quiero saber para ese punto cuánto debe llevar RS y RD, dividido entre I sub S, de la misma manera que el anterior caso, ¿no? I sub S, y esto va a estar restado menos RS. De esta manera ya tendré igual esta ecuación, donde de la misma manera de esta ecuación voy a reemplazar los datos y me estaría quedando lo siguiente, que RD es igual a 1960.8 menos RDS, y ya tendría mi ecuación número 2. Ahora, si trabajo con 1 y 2, voy a reemplazar simplemente lo que sería la ecuación 1 en 2, ¿no? Voy a decir 1 en la ecuación 2. Ahorita estoy haciendo esto simplemente para poder resolver una de las resistencias, ¿no? Vamos a ver cuánto debería valer. Se dan cuenta que solamente nos han añadido este valor, y gracias a eso estamos haciendo todo este procedimiento adicional. Se nos ha añadido la fuente de compuerta, ¿no? Entonces de acá voy a tener lo siguiente, que RD va a ser igual a ¿qué? A 1960.8 menos RDS, que sería menos BGDS por IDS, y esto en este caso nos va a quedar menos 624.18, donde de acá, si reducimos estos valores, me estaría quedando que sería
1336.6 menos lo que es BGDS sobre IDS. Y acá se estaría generando una condicional, si vamos a ir viendo esta parte, donde tenemos que, bueno, sí o sí tomarlo como condicional. Miren, en esta parte. Esto por si acaso es igual a esto, ¿no? A RD. Sí, aquí esto era BGG, ¿no? Ya. La condicional es la siguiente, ¿no? Que sí o sí es el valor, en este caso, este valor tiene que ser mayor a este otro valor, porque si no nos va a dar una resistencia negativa y es lo que no queremos. Entonces, para hacer cumplir esta condicional, se hace algo bien simple, ¿no? O sea, se podría hacer con variables, pero lo voy a hacer con números. Eso tiene que ser mayor a BGDS sobre IDS. Ahora, para poder hacerlo proporcional, tengo que eliminar esto. Esto lo voy a eliminar con una condicional más sencilla, que voy a decir que simplemente que 1336,6 va a ser igual a BGDS sobre IDS, pero esto multiplicado por 2. ¿A qué me refiero? A que este valor tiene que ser la mitad de este otro valor, y de esa manera, este es BGG. De esta manera se estaría cumpliendo que no va a rebasar, ¿no? O sea, no podemos poner un valor bien cercano, o sea, de aquí mismo no puedo resolver. ¿Por qué? Porque si pongo un valor cercano en cualquier momento, a cualquier variación del transistor, variación de temperatura o cambio de transistor podría variar, ¿sí? Entonces, por eso estoy poniendo este numerito que me estaría diciendo que prácticamente para que este valor sea la mitad de este otro valor y no afecte al momento de que haya alguna variación. Entonces, de esa manera voy a determinar igual cuánto debería ser BGG. BGG entonces va a ser igual a IDS dividido entre 2 multiplicado por lo que sería el 1336.6. Por lo tanto, el voltaje BGG, ¿cuánto debería ser? A mí me sale que es un aproximado de 2 voltios. Entonces, con ese voltaje de 2 voltios, ya estaría obteniendo, ¿no?, el valor donde obviamente va a ser ISQ, ¿no?, porque estamos yendo para un valor Q. A ver, esto lo notaría toditos. Ya. Bueno, eso sería en conclusión. Entonces, lo que lo que se hace es este procedimiento para hallar BG. Una vez que ya tenemos BGG, entonces ahora sí podemos trabajar en la ecuación 1, ¿no? Entonces yo digo en 1. En la ecuación 1 voy a obtener lo siguiente. Como ya tengo BGG, entonces solamente es reemplazar este dato y voy a tener el valor de RD. Por lo tanto, yo digo RD va a ser igual a ¿qué? RD era igual a 1960 menos RDS, ¿no? O bueno, en este caso tendría que hallar primero RDS. Sí, para hallar RDS en la ecuación 1 trabajamos, ¿no? RDS era BGG sobre ISQ más 600, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver esa parte y vamos a volver a empezar. RDS era igual a BGG sobre IDS, en este caso IDSQ, más 624.18. Por lo tanto, de acá puedo resolver y voy a obtener que RDS es equivalente a el valor de, a ver, RDS me estaría quedando a ver, un momento. Bueno, esto me estaría quedando 1.27 kiloohmios. Y ese sería el valor de RDS. Ahora vamos a hallar RD, donde RD era simplemente 1336. Ya. Sería simplemente la resta, ¿no?
pero lo vamos a hacer según la ecuación. Entonces va a ser 1336.6 menos 2 voltios sobre PD. Bueno, lo ponemos directamente. Esto era IDS. Bueno, ISQ, ¿no? Es lo mismo que decir IDS, Q. Entonces, de acá voy a obtener que RD es igual a 683 ohmios. Y de esta manera ya tenemos entonces los valores de RD y RDS. Bueno, este 2 por si acaso solamente es un coeficiente de protección, le vamos a poner. ¿Por qué? Porque con ese 2 estaría asumiendo que no pase, que en ningún momento que llegue a ser negativo el valor. Entonces por eso le pongo como coeficiente de protección. ¿Ya? Y bien, ahora nos faltaría simplemente hallar R1 y R2. Y tal y como les he dicho en el anterior ejercicio, hallamos RG. Para hallar RG, lo único que tenemos que tomar en cuenta es lo que les dije. RG normalmente para transistores JFET, normalmente, no digo que siempre, es 1 mega ohmio. De esta manera se aprovecha mejor lo que sería su impedancia de entrada del transistor JFET, que igual está en el orden de los megas. Entonces, con esta aclaración, yo puedo decir lo siguiente, que BGG es igual a RG sobre R2 por PLD. ¿De dónde he sacado esto? Como les he dicho a un principio, bueno, aquí lo anotaremos para que no se nos pierda. Estas dos resistencias se está convirtiendo en esta, pero ese procedimiento se llama, lo hemos hecho por división de tensión y hemos hecho BGG por división de tensión y lo hemos reducido por un RG que va a ser igual a R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿no? O sea, hemos hecho la resistencia de Thevenin. Todo esto es Thevenin, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera es como se ha llegado a ese punto. Entonces, en nuestro caso, como pueden ver, es BGG. Lo que he hecho simplemente es la división de tensión, lo reducí un poquito para que trabaje con RG. Entonces, simplemente ahora despejo yo R2, que es lo que me estaría faltando, que va a ser igual a RG multiplicado por PDD sobre P sub GG. Entonces, por lo tanto, R2, si reemplazamos estos valores, a ver, lo pondremos por si acaso, esto es igual a 12 voltios, esto es igual a 12, esto es igual a 2, y esto era igual a 1 mega, ¿no? Entonces, reemplazando, me estaría quedando 6 mega ohmios. Entonces, ya tenemos igual una resistencia R2. Ahora, como hallamos R1, por la misma manera que era de R de Thevenin, ¿no? Que RG es igual a R1 por R2 dividido entre R1 más R2, ¿no? Donde si despejamos de acá, lo que voy a tener que va a ser que R1 va a ser igual a ¿qué? Este R1 va a ser igual a RG multiplicado por R2 sobre R2 menos RG. Por lo tanto, de acá puedo decir lo siguiente, que R sub 1 es igual a, esto me sale 1,2 mega ohmios. Si reemplazamos los datos, obviamente, ¿no? Pero los datos igual ya los sabemos y me estaría quedando este valor de 1,2 mega ohmios. Y ya para finalizar el ejercicio, simplemente hallamos la transconductancia, ¿no? Entonces hallamos lo que sería G sub M. Donde G sub M nos va a quedar lo siguiente. G sub M es igual a 2 veces I sub DSS menos BGS off multiplicado por 1 menos B sub GDS sobre B sub GDS off. ¿No? Reemplazando los datos, a ver, lo voy a poner acá, B sub GDS, en este caso BGSQ, ¿no? Porque estamos yendo para ese punto. Me quedaba, según lo que hemos hallado, era menos 1,91, 1,9. B sub GDS era menos 5.
Esto igual, en este caso sería menos por menos 5 y esto era el valor de 8 miliamperes. Reemplazando todos estos datos, estaría obteniendo que transconductancia me estaría dando de 1,994 milisieverts. ¿Ya? Y ya hemos obtenido entonces todos los valores según el diseño que hemos propuesto, ¿no? Ahora, como adicional, creo que nos faltaría hacer la gráfica y ver cómo es las rectas, ¿no?, de cada ejercicio. Primero lo que vamos a hacer es graficar la recta de entrada, que vamos a poner algo así. Y ahora vamos a graficar las rectas de salida, algo así, ¿no? Bien, algo interesante es que justamente la recta en este caso que estaría interseccionándose con lo que es la recta de salida o con la curva de salida, es de esta manera. Algo así. Y la otra recta que se estaría interseccionando con la curva de salida, en este caso sería algo así. Pero para hacerlo un poco más práctico, el ejercicio lo vamos a poner casi a la misma altura, más o menos por ahí. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque tenemos que ver lo siguiente: este punto con este punto de acá tienen que estar a la misma altura, ¿no? Ese es el IE de SQ. Luego este punto de acá, bueno, todavía no está tan el gráfico no está tan bien elaborado, pero este tendría que ser el B de SQ, que estaría a la mitad de lo que es el voltaje de 12 voltios, ¿no? O sea, tendría que estar a la mitad, ¿no? Pero lo vamos a dejar por ahí por el momento, porque es un gráfico que he hecho a mano alzada, se podría decir. Y esto sería el B de GDSQ, donde los valores que estamos usando aquí es BGDS, aquí es BDS y aquí por último es IDS. ¿Ok? Entonces de esa manera se estaría obteniendo lo que son las rectas de carga, que como verán, la recta de carga a comparación del anterior ejercicio está empezando a partir de BGG sobre IDS. Sí, está empezando de un lado positivo y no está empezando desde el lado cero, en este caso como era el anterior ejercicio. Y de esta manera ya estaremos obteniendo también otra forma de usar un criterio más que se usa, que es este, ¿no? No se olviden que este es un criterio de diseño más que se usa cuando estamos estamos diseñando un transistor que tenga una configuración de división de tensión, como están viendo, y ya hemos hallado todos estos resultados y estaríamos justamente haciendo lo que nos pedía, ¿no?, el ejercicio, que era que esté a la mitad de la carga de operación y a la mitad de la curva de transconductancia. Algo que me estoy olvidando tal vez es que a esta recta de acá se le llama la curva de transconductancia. ¿Sí? Y bueno, solo ese dato más. Con eso estaríamos terminando lo que sería transistores de efecto de campo, la parte de polarización. Y luego vamos a ir viendo algunos ejercicios más de diseño, pero ya para transistores BJT y también para lo que sería la parte de amplificación con estos mismos transistores.